No importa lo lejos que hayas caído, todavía puedes volver a casa. Hay decisiones que se toman con el pecho lleno de una falsa seguridad, con esa prisa adolescente de querer comerse al mundo y demostrarle a todos que no necesitamos la ayuda de nadie. En la antigua historia del hijo pródigo, antes de los campos de miseria y del hambre, hubo un día en el que aquel joven preparó sus maletas, miró a su padre a los ojos y le exigió su parte de la herencia, como si el amor y el esfuerzo de toda una vida pudieran reducirse a un puñado de monedas. Salió de su casa con la frente en alto, sintiendo el viento de la libertad en el rostro, convencido de que la felicidad se encontraba cruzando la frontera de todo lo que hasta entonces lo había protegido. Sin embargo, detrás de esa sonrisa altanera y de ese orgullo que parecía inquebrantable, había algo dentro de él que comenzaba a romperse de manera lenta y silenciosa. Y quizá tú que estás escuchando esto ahora mismo, sabes perfectamente lo que se siente iniciar un viaje impulsado por el orgullo, intentando huir de una realidad que te ahogaba o buscando llenar un vacío en lugares que prometían ser un paraíso y terminaron siendo un desierto. Probablemente últimamente has sentido que entre más cosas intentas acumular, entre más aplausos buscas y entre más te alejas de tu esencia, más frío se vuelve el invierno en tu interior. Yo sé lo que estás pensando ahora mismo. Sé que a veces nos convencemos de que podemos controlar el juego, de que somos lo suficientemente fuertes para jugar con fuego sin quemarnos, hasta que el humo empieza a asfixiarnos en la total intimidad de nuestra mente. Aquel joven de la historia gastó todo lo que tenía en una vida desenfrenada, rodeado de amigos que amaban su dinero, pero que eran incapaces de ver su alma, persiguiendo placeres efímeros que calmaban sus sentidos por unas horas, pero dejaban su corazón cada vez más hambriento. Cuando los recursos se terminaron y una gran escasez azotó aquella tierra lejana, todos los que antes le sonreían desaparecieron como el humo, dejándolo completamente solo frente a la cruda realidad de sus decisiones. Llegó a un punto tan bajo que tuvo que pedir empleo cuidando cerdos y miraba con una envidia desgarradora la comida de los animales, deseando saciar su estómago con las algarrobas que ellos dejaban caer al suelo. Aquel que lo tenía todo en la casa de su padre, ahora mendigaba las sobras de la inmundicia, experimentando por primera vez el peso asfixiante de haber tocado fondo. Lo más difícil de tocar fondo no es el hambre física o la escasez material, sino la humillación psicológica de darte cuenta de que tú mismo cavaste la fosa en la que estás atrapado. Hay personas que pasan meses enteros arrastrando una culpa invisible, lamiéndose las heridas en silencio, mientras el eco de sus propios errores les susurra al oído que ya es demasiado tarde para cambiar el rumbo. Quizá tú también te has encontrado en tu propia temporada de FERD, atrapado en una adicción, en una relación tóxica o en un estilo de vida que drena tu paz, mirando al cielo en medio de la noche con una ansiedad tan densa que te impide respirar, preguntándote en qué momento te convertiste en un completo extraño para ti mismo. Fue exactamente ahí, rodeado del olor a estiércol y con el estómago rugiendo de dolor, donde la mente del joven pródigo hizo un clic definitivo, un instante de dolorosa lucidez que el relato bíblico describe con una frase profundamente psicológica: y volviendo en sí. Se dio cuenta de que incluso los jornaleros más humildes de la casa de su padre tenían pan en abundancia, mientras él perecía de hambre en una tierra extraña. El orgullo que lo había sacado de su hogar con la frente en alto se disolvió por completo, transformándose en un arrepentimiento genuino que le dolió en la raíz del alma. Decidió levantarse, sacudirse el polvo de la miseria y emprender el camino de regreso, pero no con la arrogancia del hijo que reclama un derecho, sino con la sumisión del que se sabe que lo ha perdido todo, ensayando en el camino las palabras que le diría a su progenitor:
Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Esa es la verdadera trampa del enemigo de nuestras almas, hacernos creer que después de haber fallado, el camino de regreso está completamente bloqueado por la vergüenza. Hay personas que desean con todas sus fuerzas volver a experimentar la paz que tenían antes, que anhelan reconciliarse con Dios y con sus seres queridos. Pero se sienten tan indignas, tan sucias y tan rotas, que prefieren quedarse a morir en el campo de cerdos antes que enfrentar la mirada de aquellos a quienes lastimaron. Es el miedo al juicio lo que nos mantiene encadenados al pasado, esa sospecha silenciosa de que el amor tiene un límite y de que nosotros ya lo cruzamos hace bastante tiempo. El hijo pródigo comenzó a caminar de vuelta a casa con los pies ensangrentados, el corazón latiendo a 1000 por hora debido a la ansiedad, cargando con la terrible incertidumbre. Cada paso que daba de regreso a casa pesaba más que el anterior, y la distancia no se medía en kilómetros, sino en el tamaño de la vergüenza que cargaba en la espalda. Con la ropa hecha jirones, impregnado del olor de la miseria y con la mirada clavada en el suelo, aquel joven experimentaba la peor de las prisiones, la de su propia mente recordándole cada mala decisión, cada palabra de desprecio y cada oportunidad desperdiciada. Mientras caminaba, el miedo al rechazo crecía como una sombra gigante, haciéndole dudar si dar el siguiente paso o dar la vuelta para regresar al desierto. Lo más difícil de estar en ese punto es la terrible ansiedad de no saber si el lugar que antes era tu hogar ahora se habrá convertido en un territorio hostil. Y probablemente tú que estás escuchando esto, has sentido esa misma parálisis en el pecho, ese miedo profundo a pedir perdón porque crees que ya has lastimado demasiado a las personas que te aman. Quizá tú también te has sentido tan lejos de Dios, tan envuelto en tus propios errores, que piensas que la única opción que te queda es esconderte en la oscuridad, convenciéndote de que ya no tienes derecho a buscar la luz. Es esa culpa silenciosa que te susurra que tu historia está arruinada, que eres un caso perdido y que el amor se terminó para ti en el mismo instante en que decidiste marcharte. Hay personas que pasan años enteros atrapadas en esa frontera de la vergüenza, deseando con toda el alma un nuevo comienzo, pero sintiéndose demasiado indignas para siquiera dar el primer paso hacia la restauración. Es un dolor inmenso y solitario, pero mientras estás ahí intentando lidiar con tus propios fantasmas, hay miles de corazones allá afuera sintiéndose exactamente así ahora mismo, creyendo que la distancia entre ellos y la esperanza es un abismo imposible de cruzar. A veces subestimamos la fuerza de un pequeño acto de empatía, pero un simple me gusta en este video, o el compartirlo con alguien que sabes que la está pasando mal, puede ser el puente exacto que el algoritmo necesita para llevar este mensaje de alivio a una habitación donde alguien se siente completamente destruido. Nuestra meta real es rescatar a 100.000 almas de la trampa del aislamiento. Y al suscribirte hoy, te unes a una comunidad que no señala los pedazos rotos, sino que ayuda a recordar que siempre hay un camino de regreso a casa. Porque mientras el joven de la historia avanzaba con el corazón latiendo a 1000 por hora, imaginando el peor de los escenarios, algo extraordinario estaba sucediendo al otro lado del camino. El relato nos dice que cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas, y corrió, y se echó sobre su cuello, y lo besó. El padre no se quedó sentado esperando una explicación, no preparó un discurso de reproche, ni exigió una lista de disculpas, sino que rompió todos los protocolos de la época, corrió hacia el desastre en el que se había convertido su hijo, y lo envolvió en un abrazo que borró de golpe cada segundo de miseria en el campo de Jirempo de cerdos. Fue un choque psicológico brutal para el joven, quien comenzó a recitar sus palabras ensayadas
diciendo que ya no era digno de ser llamado su hijo. Pero el amor del padre no escucha los argumentos de la culpa. Antes de que terminara de hablar, el padre ordenó que lo vistieran con la mejor ropa, que le pusieran un anillo en el dedo y calzado en sus pies cansados, celebrando una fiesta porque aquel que estaba muerto había vuelto a la vida. No hubo juicio, solo restauración inmediata. Y esa es la verdad cinematográfica y profunda que necesitas comprender en tu propia vida. El fondo que tocaste no es tu tumba, es el suelo firme desde donde vas a volver a levantarte. El amor que te busca no está esperando que repares tus errores por tu cuenta antes de acercarte, sino que está listo para correr hacia ti en medio de tu peor momento, justo cuando hueles a fracaso y sientes que lo has perdido todo. Tu valor nunca dependió de tu capacidad para ser perfecto, sino de la identidad eterna que nadie te puede arrancar, ni siquiera tus peores caídas. Respira profundo, suelta el miedo a no ser suficiente y permite que ese abrazo que tanto has necesitado cure por fin las heridas del camino, porque no importa qué tan lejos hayas ido, la puerta de la gracia siempre ha estado abierta, esperando pacientemente por tu regreso.